Un viaje por 18 lugares bíblicos que aún existen hoy. Iniciamos un emocionante recorrido a través del tiempo y la geografía sagrada. Visitaremos 18 lugares mencionados en la Biblia que todavía podemos encontrar en el mundo actual. Desde altas montañas hasta antiguas ciudades en ruinas, cada sitio cuenta una historia milenaria. El tono de nuestro viaje será el de un documental narrativo, sumergiéndonos en las leyendas y los hechos, conectando el pasado remoto con el presente vivo. Prepárense para un periplo envolvente y emocional por tierras de milagros, batallas, fe y descubrimientos arqueológicos asombrosos. Monte Ararat, el refugio del arca y símbolo de esperanza. La silueta nevada del Monte Ararat se recorta majestuosa contra el horizonte del Asia Menor. Mostrar imagen del Monte Ararat. Según el relato del Génesis, fue en las cumbres de este monte, entre la frontera de la actual Turquía y Armenia, donde el arca de Noé finalmente encalló al retirarse las aguas del diluvio universal. Imaginemos por un momento aquel océano primordial en retroceso y una enorme embarcación varada en las alturas, mientras Noé y su familia contemplaban un nuevo amanecer para la humanidad. Miles de años después, Ararat sigue allí, imponente y silencioso, guardando el misterio de aquella historia. A lo largo de los siglos, aventureros y exploradores han buscado sin cesar restos del arca entre glaciares y riscos. Aunque no se ha encontrado madera antigua ni vestigios confirmados de la famosa nave, el monte no ha perdido su poder simbólico. De hecho, en el año 2007, un grupo de activistas de Greenpeace construyó una réplica del arca en las laderas de Ararat, como símbolo de esperanza contra el cambio climático y llamada de atención al mundo moderno. Es sobrecogedor pensar que, mientras las nieves eternas cubren las rocas, Ararat siga inspirando a la humanidad. Ayer, refugio de Noé tras el cataclismo, hoy metáfora de nuestra responsabilidad con la tierra. Desde las alturas del Ararat, nuestro viaje apenas comienza, recordándonos que incluso las leyendas más antiguas pueden resonar con los desafíos actuales. De las cumbres del Cáucaso nos dirigimos ahora hacia el suroeste, siguiendo las huellas de los primeros pueblos bíblicos tras el diluvio. Nuestra siguiente parada es una tierra de faraones y pirámides, escenario de opresión y libertad. Egipto, la tierra de faraones y el éxodo Egipto, cuna de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, aparece una y otra vez en las páginas bíblicas. Al contemplar hoy las imponentes pirámides de Giza o los templos tallados en piedra, mostrar imagen de las pirámides de Egipto, es inevitable pensar que Abraham, José, Moisés y hasta el niño Jesús caminaron bajo el mismo cielo abrasador del desierto del Sinaí y las riberas fértiles del Nilo. En esta tierra, José interpretó los sueños del faraón y llegó a ser gobernador, salvando a su familia del hambre. Generaciones más tarde, los descendientes de Jacob se multiplicaron en Egipto y fueron esclavizados bajo el yugo de un faraón que no conoció a José. La Biblia relata con detalle las penurias de los hebreos haciendo ladrillos de barro y paja para las construcciones reales, quizá las mismas que hoy admiramos como ruinas antiguas. Podemos imaginar el crujir de los látigos y el calor sofocante mientras construían las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, mencionadas en el libro del Éxodo. Pero Egipto no solo fue escenario de opresión, sino también de liberación milagrosa. Moisés, criado en la corte del faraón, regresó para enfrentarse al poderoso imperio con la fe como arma. Las 10 plagas azotaron estas tierras, desde las aguas del Nilo convertidas en sangre hasta la oscuridad que cubrió el sol venerado por los egipcios. Finalmente, en una noche de Pascua, ocurrió el éxodo. Cientos de miles de esclavos salieron de Egipto guiados por Moisés, cruzando el Mar Rojo cuyas aguas se abrieron para ellos. Hoy uno puede viajar hasta la costa del Mar Rojo y mirar el horizonte azul imaginando aquella escena épica, con las aguas separándose en muros líquidos y un pueblo entero avanzando por el lecho marino seco. Algunos buceadores y arqueólogos aficionados aseguran haber hallado restos de ruedas de carros y armaduras en el fondo del Golfo de Suez, alimentando la especulación sobre la ruta del Éxodo, aunque tales hallazgos no han sido verificados de forma concluyente. Lo que sí es tangible es la conexión entre Egipto y los textos bíblicos. Por ejemplo, una antigua estela del faraón Merneptah, descubierta en 1896,
contiene la primera mención conocida de Israel entre las naciones de Canaán, evidencia de que hacia 1200 Cristo, el pueblo israelita ya existía fuera de Egipto, cumpliendo la saga del Éxodo. También en las paredes de tumbas egipcias se han hallado pinturas de asiáticos con barbas y ropas multicolores que evocan a las caravanas cananeas de las que José pudo haber sido parte. Egipto nos ofrece así un puente arqueológico. Sus colosales monumentos nos permiten situar en un contexto real las historias bíblicas de patriarcas y profetas. Al recorrer la gran sala hipóstila de Karnak o al entrar en las cámaras sagradas de Abu Simbel, es fácil sentir la presencia de Moisés diciendo a Faraón: «Deja ir a mi pueblo». Tras la huida de Egipto, la travesía del pueblo liberado los condujo al desierto de la península del Sinaí. Nuestra siguiente parada es una montaña legendaria donde, según la Biblia, lo divino tocó lo humano de una manera única. Monte Sinaí, el encuentro con lo divino en el desierto. Nos internamos en el árido desierto del Sinaí, un paraje de rocas anaranjadas y cielos abrasadores. Allí se alza el monte Sinaí, también conocido como Horeb, envuelto en silencio y misterio. Mostrar imagen del monte Sinaí al amanecer. Siglos después del Éxodo, peregrinos y monjes identificarían esta montaña como el lugar donde Moisés se encontró cara a cara con Dios. Aquí, en la soledad de la cumbre, Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, entre truenos, relámpagos y una densa nube sagrada que cubrió el pico. Podemos evocar aquella escena, el pueblo acampado más abajo temblando ante el estruendo, mientras en la cima Moisés escuchaba la voz del Eterno, grabando en piedra un código moral para la humanidad. Hoy, en la base de este monte venerado, se encuentra el antiguo monasterio de Santa Catalina, fundado en el siglo VI. Sus muros han visto pasar incontables generaciones de buscadores espirituales. En su recinto todavía crece, según la tradición, un retoño del arbusto que sería la zarza ardiente por medio de la cual Dios llamó a Moisés. Monjes cristianos han custodiado en Sinaí durante más de 1500 años manuscritos y reliquias, entre ellas el famoso Códice Sinaiticus, uno de los más antiguos manuscritos de la Biblia, descubierto en el monasterio en el siglo XIX. Mientras asciendes los 750 escalones finales de la llamada Escalera de Moisés antes del amanecer, cada roca parece susurrar historias antiguas. Al llegar a la cima y ver salir el sol, es fácil sentir una conexión profunda con el pasado. El mismo amanecer que iluminó las tablas de la ley, ilumina hoy a los peregrinos exhaustos y emocionados. En este lugar remoto, la distancia entre el presente y el relato bíblico se desdibuja. Uno puede vivir, aunque sea por unos instantes, la sensación de estar en la frontera entre el cielo y la tierra, tal como se describe en el Éxodo. 40 años vagaron los israelitas por estos desiertos tras la revelación en el Sinaí. Finalmente, sus pasos los llevaron a la frontera de la tierra prometida, en las montañas de Moab. Allí nos detendremos ahora, donde un líder contempló el futuro de su pueblo desde la distancia. Monte Nebo, la vista a la tierra prometida. En la actual Jordania se encuentra el Monte Nebo, un promontorio rocoso desde el cual se divisa el valle del Jordán en toda su extensión, mostrar imagen panorámica desde la cima del Monte Nebo. Según el Deuteronomio, fue en esta cumbre donde Moisés, ya anciano, pudo al fin contemplar la tierra prometida después de décadas de travesía, aunque con la tristeza de saber que él no llegaría a pisarla. Imaginemos al profeta de 120 años de edad, con la vista cansada pero aún aguda, abarcando con los ojos las colinas de Judea y las palmeras de Jericó en la lejanía, mientras Dios le dice: «Esta es la tierra que prometí. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella». Moisés murió y fue sepultado en algún lugar desconocido de estas montañas, dejando al pueblo al borde de su destino. Hoy, en la cima de Nebo, un sencillo pero poderoso monumento recuerda aquel momento. Una gran escultura de bronce con forma de serpiente enroscada en una cruz, símbolo que fusiona la serpiente de bronce que Moisés alzó en el desierto con la cruz de la redención cristiana. De pie junto a esa escultura, con el viento del este soplando, el visitante puede ver en días claros el perfil de las ciudades de Jericó y Jerusalén en el horizonte, tal y como dice la Biblia que Moisés las vio. A pocos pasos se hallan los restos de una antigua basílica bizantina,
En su suelo, arqueólogos han descubierto hermosos mosaicos del siglo VI, representando escenas pastoriles y de caza, evidencia de que desde los primeros tiempos del cristianismo, este monte fue venerado y visitado. No es difícil sentirse sobrecogido por la emoción en este lugar. Los ojos se humedecen no solo por el viento seco, sino al imaginar la mezcla de alegría y dolor que debió sentir Moisés en su última mirada. Desde Monte Nebo, nuestro siguiente destino está prácticamente a la vista. Abajo, en el valle, aguarda la ciudad amurallada de Jericó, primer desafío que encontrarían los israelitas al cruzar el río Jordán. Jericó, la ciudad más antigua y la caída de muros inexpugnables. Descendemos de las alturas de Nebo y cruzamos el valle del Jordán. Entre oasis de palmeras y manantiales, se alza un montículo polvoriento. Es Jericó, considerada por muchos arqueólogos la ciudad fortificada más antigua del mundo. Los habitantes de Jericó ya construían muros en el 9000, miles de años antes de Abraham. Los restos de una torre de piedra neolítica hallada aquí así lo demuestran, pero es conocida sobre todo por el relato bíblico en el libro de Josué, la conquista milagrosa de Jericó. Visualicemos la escena. Los israelitas acaban de atravesar el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Frente a ellos se levantan las murallas de Jericó, gruesas y aparentemente impenetrables, protegidas detrás de un alto terraplén. Durante 6 días, el ejército de Israel marcha alrededor de la ciudad en silencio, haciendo un circuito diario mientras los habitantes de Jericó observan desde lo alto con temor e incertidumbre. Al 7º día, al completar la 7ª vuelta, el sonido penetrante de las trompetas de cuerno de carnero rompe el silencio. Entonces ocurre lo increíble. Los muros se estremecen y se derrumban como si una fuerza invisible los hiciera caer. Los soldados hebreos entran y toman la ciudad casi sin resistencia. Jericó fue arrasada y, según la Biblia, quedó bajo maldición. Solo sobrevivió la familia de Rahab, la mujer que había ayudado a los espías, cuyo hogar estaba curiosamente adosado a la muralla que se vino abajo. Hoy, los vestigios de Tel Es Sultán, la colina arqueológica de Jericó, nos hablan de destrucciones antiguas. Arqueólogos han excavado las murallas y encontrado secciones derrumbadas junto con una gruesa capa de ceniza, señal de un gran incendio. Estas evidencias coinciden de manera asombrosa con el relato bíblico de una ciudad cuyas murallas se vinieron abajo y luego fue incendiada. Uno de los hallazgos más impresionantes es una parte de la muralla con sus cimientos de piedra y adobes caídos hacia afuera, como si hubiesen colapsado de pronto. También se descubrieron en casas almacenamientos de grano quemado, lo que sugiere que la ciudad fue destruida rápidamente antes de consumirse sus provisiones y en época de cosecha, tal como indica el libro de Josué. Aunque ha habido debate científico sobre las fechas de estos estratos, si corresponden exactamente a la época de Josué o a una anterior, lo cierto es que Jericó nos brinda la imagen real de una ciudad que cayó de forma violenta en la antigüedad. Caminar entre sus ruinas bajo el sol del mediodía, viendo el brocal de un pozo antiguo y los restos de aquella torre de 9 metros de altura de hace 8000 años, produce un vértigo temporal. Es como si cada piedra susurrara tanto las glorias de una ciudad próspera como el eco distante de trompetas sagradas. Tras la caída de Jericó, los israelitas avanzaron y se asentaron en la tierra prometida. Con el paso de los siglos formaron un reino, y en el corazón de ese reino brilló una ciudad muy especial, Jerusalén. Pero la historia de Jerusalén tendrá que esperar un poco en nuestro recorrido. Primero nos detendremos en una ciudad distante que, irónicamente, también forma parte del destino de este pueblo, la orgullosa Babilonia, cuna de imperios y pesadillas proféticas. Babilonia, orgullo imperial y ruinas profetizadas. Viajamos hacia el oriente, siguiendo el creciente fértil hasta las llanuras de Mesopotamia, donde se alzan las ruinas legendarias de Babilonia. Hoy, dispersos por el desierto iraquí cerca de la ciudad de Hilla, se pueden ver los restos reconstruidos de murallas de ladrillo y el trazado de calles antiguas. En este mismo lugar, milenios atrás, surgió el reino del que habla el Génesis cuando narra la Torre de Babel. Comencemos a edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquella torre, si bien envuelta en mito, simboliza la altivez humana. Los expertos creen que el relato pudo inspirarse en los grandes zigurats, pirámides escalonadas de ciudades mesopotámicas, y en Babilonia existió una.
el templo del dios Marduk, llamado Etemenanki, que algunos identifican como el origen de la historia de Babel. Más allá de esta posible conexión primigenia, Babilonia resurge en la Biblia muchos siglos después, ya no como simple escenario de fábulas, sino como un imperio real y temible que cambió la historia de Israel. En el año 586 a.C., los ejércitos del rey Nabucodonosor II de Babilonia conquistaron Jerusalén, destruyeron el gran templo de Salomón y deportaron a gran parte del pueblo judío. Los exiliados se sentaron junto a los ríos de Babilonia y lloraron, según relata el Salmo. En Babilonia, Daniel interpretó sueños reales y sobrevivió al foso de los leones. Allí sus compañeros rehusaron postrarse ante un ídolo y fueron arrojados a un horno ardiente, del cual salieron ilesos. Estas historias bíblicas ocurren en la metrópolis más espléndida de su tiempo. ¿Qué queda hoy de aquella Babilonia gloriosa? Sorprendentemente, mucho fue confirmado por la arqueología. A fines del siglo XIX y principios del XX, arqueólogos alemanes excavaron extensamente en Babilonia. Descubrieron la base de la Torre Templo, Sigurat, que podría haber inspirado la Torre de Babel. Hallaron los cimientos del fastuoso palacio de Nabucodonosor con enormes patios. Y, sobre todo, sacaron a la luz la magnífica puerta de Ishtar, que impresionaba a quienes entraban a la ciudad. La puerta de Ishtar original, con sus relucientes ladrillos vidriados azules y figuras en relieve de dragones y toros, hoy está parcialmente exhibida en un museo, pero en el propio sitio de Babilonia, una reconstrucción a escala permite hacerse idea de su grandeza. Mostrar imagen de la puerta de Ishtar restaurada. Pasar bajo ese arco nos transporta a la época en que por allí desfilaban prisioneros judíos encadenados camino al exilio. Los ladrillos llevan inscrito en cuneiforme el nombre de Nabucodonosor, el mismo monarca que la Biblia describe paseándose orgulloso por sus jardines colgantes y luego humillado por un castigo divino. También se han desenterrado miles de tablillas cuneiformes administrativas y crónicas históricas en Babilonia. Entre ellas está la Crónica Babilónica, un registro que describe, desde el punto de vista de los conquistadores, la caída de Jerusalén y la captura del rey hebreo Sedequías. Leer esa tablilla hoy, traducida y expuesta en un museo, es escalofriante, porque confirma con fría precisión los hechos que el profeta Jeremías presenció. Es como si las piedras y el barro cocido de Babilonia hablaran al unísono con la Biblia. Babilonia finalmente cayó, tal como profetizaron Isaías y Jeremías. Sus conquistadores, los persas, la dejaron de caer, y con el tiempo la ciudad se convirtió en un páramo. Las profecías bíblicas anunciaban que Babilonia sería desolada para siempre, morada de chacales. De hecho, durante siglos nadie vivió en las ruinas, y hasta hoy, pese a intentos modernos de reconstrucción parcial, sigue siendo un sitio arqueológico más que una ciudad habitada. Caminar por Babilonia al atardecer, entre fragmentos de muros y cimientos, escuchando el canto de las aves del desierto, hace fácil imaginar el cumplimiento de esas profecías. El esplendor de reyes y magos quedó reducido a polvo y silencio. Con la caída de Babilonia, acabó el exilio hebreo. Un nuevo poder mundial, el imperio persa, permitió a los judíos regresar a su tierra. Pero curiosamente, el siguiente lugar de nuestro viaje no está en Israel, sino en el corazón mismo de Persia. Allí transcurrió una historia de heroísmo y destino que salvaría al pueblo judío de la aniquilación. Vamos a Susa, la capital persa de la reina Esther. Susa, palacio de reyes persas y la valentía de una reina. En el actual suroeste de Irán se encuentran las ruinas de Susa, llamada también Shushan en la Biblia. A simple vista, son colinas polvorientas salpicadas de restos de columnas y ladrillos, dominadas por una antigua fortaleza construida por arqueólogos franceses a fines del siglo XIX para proteger sus hallazgos. Sin embargo, bajo ese aspecto yermo, yace lo que fue una de las capitales más espléndidas del imperio persa. Aquí ambienta la Biblia la dramática historia del libro de Esther. Esther, una joven hebrea huérfana criada por su primo Mardoqueo, llegó a ser reina del rey Asuero, identificado con el histórico Jerjes Pervin, sin revelar su origen judío. En este mismo lugar, en los patios de un palacio de mármol y oro, Esther arriesgó su vida presentándose ante el rey sin ser llamada para interceder por su pueblo, que estaba amenazado por un complot genocida del malvado ministro Amán.
Gracias a su valentía e inteligencia, Esther logró salvar a los judíos del imperio, y hasta hoy la fiesta de Purim conmemora ese suceso. ¿Qué nos dice el terreno de Susa sobre esta historia? Mucho. Arqueólogos han desenterrado en Susa los restos del palacio de Darío I y Jerjes, una gran sala de audiencias con bases de columnas de piedra negra pulidas, pasillos donde aún se ven fragmentos de relieves con soldados persas tallados, y patios donde crecieron legendarios jardines. Uno puede situarse sobre la plataforma donde estuvo la sala del trono de Jerjes y casi visualizar a Esther cruzando nerviosamente el pórtico, mientras los guardias contenían el aliento. En las excavaciones se hallaron inscripciones reales en persa antiguo, elamita y acadio, en las que Jerjes y otros reyes proclaman su linaje y piden bendiciones a Ahura Mazda, su deidad. Son textos orgullosos, tallados en bloques que acaso formaban parte de las mismas paredes que escucharon las revelaciones de Esther al rey. Susa también aparece en otras partes de la Biblia. Nehemías era copero del rey Artajerjes en Susa cuando recibió la noticia de Jerusalén en ruinas y decidió pedir permiso para reconstruirla. Y el profeta Daniel, aunque vivió principalmente en Babilonia, tuvo en Susa una de sus visiones. Daniel 8:2 se sitúa en Susa, en la ciudadela que está en la provincia de Elam. Así que esta ciudad conecta con múltiples hilos de la trama bíblica. Hoy, entre sus ruinas, destaca un sitio venerado por judíos, cristianos y musulmanes por igual: la tumba del profeta Daniel. Una pequeña construcción con cúpula cónica blanca marca el lugar donde, según la tradición, reposan los restos de Daniel. En ciertas épocas del año se pueden encontrar peregrinos iraníes encendiendo velas allí, un recordatorio de que las figuras bíblicas dejaron huella más allá de las fronteras de Israel. Al caer la tarde en Susa, con el cielo tiñéndose de violeta sobre las colinas de los palacios destruidos, es fácil sentir una mezcla de melancolía y admiración. Melancolía por la grandeza efímera de reinos que pasaron, los poderosos Jerjes y Darío, cuyo palacio yace en silencio, y admiración por los destellos de coraje y fe que allí tuvieron lugar, como el de una reina joven que confió en algo más alto que el cetro de un emperador. Con la historia de Esther, cerramos el capítulo del Antiguo Testamento. Ahora damos un salto de varios siglos hacia el principio del Nuevo Testamento, cuando otro imperio, el romano, domina estas tierras, y un evento humilde en un pueblo pequeño cambiará el curso de la historia: Belén. El nacimiento que cambió el mundo. Viajamos de Persia de vuelta a Judea, a una aldea pequeña pero inmortal en la memoria colectiva: Belén. Situada en las colinas de Judea, apenas 10 kilómetros al sur de Jerusalén, Belén en tiempos bíblicos era un pueblecito de pastores y campesinos. Sin embargo, el profeta Miqueas había anunciado: «Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». En efecto, en Belén nació el rey David siglos atrás, y ahí mismo, una noche aparentemente común, nació Jesús. Imaginemos la escena de hace más de 2000 años. En una gruta que servía de establo, a las afueras de la aldea, una joven madre llamada María envuelve en pañales a su recién nacido y lo acuesta en un pesebre de piedra. Afuera, en las colinas, unos pastores velan sus rebaños bajo las estrellas cuando de pronto un coro de ángeles irrumpe en el cielo anunciando la llegada del Mesías. Aquellos humildes pastores corrieron colina abajo hasta encontrar al niño y se convirtieron en los primeros testigos de la Navidad. La historia es tan poderosa que, cada diciembre, millones de personas en todo el mundo la recrean en pesebres y cantos. Hoy Belén es una ciudad bulliciosa de Cisjordania, pero conserva en su corazón el lugar central de aquella historia. La Basílica de la Natividad, construida originalmente en el siglo IV por el emperador Constantino y reconstruida en el siglo VI por Justiniano, se alza sobre la cueva donde, según la tradición ininterrumpida, nació Jesús. Entrar en esta basílica es entrar en la historia misma. Sus columnas de piedra rojiza y mosaicos centelleantes en las paredes cuentan de su antigüedad. Bajo el altar mayor, uno desciende por estrechos peldaños a la gruta de la Natividad. Allí, en el suelo de roca, una estrella de plata marca el punto exacto donde, se dice, el niño Jesús vino al mundo. Los peregrinos se arrodillan y con profundo recogimiento y a veces lágrimas en los ojos, tocan la estrella o la besan.
En ese pequeño espacio iluminado por lámparas de aceite, rodeado del aroma del incienso y los murmullos de oraciones en docenas de lenguas, la distancia temporal desaparece. Pastores, magos de Oriente y viajeros actuales parecen reunirse en torno a la misma escena. Belén, cuyo nombre significa casa de pan, sigue siendo un lugar de encuentro de culturas y credos. Cada Nochebuena, la plaza frente a la basílica se llena de luces, coros entonando villancicos y un vibrante espíritu de esperanza. Sin embargo, tampoco faltan en Belén las cicatrices de la historia moderna. Muros de separación, checkpoints militares y grafitis clamando por paz nos recuerdan que la tierra que dio al príncipe de paz hoy anhela reconciliación. Pese a ello, la esencia de Belén perdura. En sus campos cercanos, los arqueólogos han encontrado restos de torres de pastores y bodegas antiguas, confirmando que era una zona rural en época de Jesús. También apareció una pequeña inscripción del siglo VII en una vasija, mencionando el nombre Bethlehem, la referencia escrita más antigua que se tiene de la ciudad, prueba adicional de su existencia en la era bíblica. Belén nos envuelve con una atmósfera única. Al atardecer, cuando suenan las campanas de la iglesia mezcladas con el llamado a oración del minarete cercano, pareciera que el eco de aquel gloria en las alturas y paz en la tierra aún resuena tenuemente en el aire. Dejamos Belén detrás, mientras la historia de Jesús apenas comienza. Ahora seguiremos sus pasos hacia el norte, al lugar de su infancia y juventud, la aldea de Nazaret. Nazaret, la aldea de la Anunciación y la vida oculta de Jesús. Rodeada de colinas verdes en la región de Galilea, encontramos Nazaret, en la actualidad una animada ciudad de mayoría árabe en Israel. Pero hace 2 milenios, Nazaret era poco más que una aldea agrícola aislada. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret?, preguntaba con sorna Natanael en el Evangelio, reflejando la poca fama que tenía el lugar. Sin embargo, fue precisamente aquí donde ocurrieron eventos fundamentales según la tradición cristiana. En Nazaret vivía María cuando el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que concebiría un hijo por obra divina. En Nazaret creció Jesús, ayudando probablemente a José en el taller de carpintería, jugando en las calles polvorientas con otros niños y aprendiendo las escrituras en la modesta sinagoga del pueblo. Durante unos 30 años, Jesús llevó una vida normal y discreta en este rincón apartado de Galilea, lo que en la teología cristiana se conoce como la vida oculta de Cristo. Hoy el Nazaret moderno está muy urbanizado, pero conserva tesoros que conectan con aquellas escenas bíblicas. El más destacado es la Basílica de la Anunciación, un templo católico de gran tamaño y arquitectura moderna, construido sobre el lugar donde, según la tradición, estuvo la casa de la Virgen María, mostrar imagen de la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Al entrar, se puede ver la gruta de la antigua casa parcialmente excavada en la roca, adornada ahora como capilla. Una inscripción en latín reza, Verbum caro hic factum est. Aquí el verbo se hizo carne, marcando el sitio de la encarnación. Es estremecedor pensar que entre esas paredes de piedra caliza, tal vez hace unos 2020 años, una joven mujer dijo, hágase en mí según tu palabra, cambiando para siempre el curso de la historia. Nazaret también ofrece un atisbo arqueológico de la vida cotidiana en tiempos de Jesús. En 2009, arqueólogos israelíes descubrieron cerca de la basílica los restos de una pequeña casa del siglo I, muros bajos, un patio con una cisterna para agua y fragmentos de vasijas de barro. Este hallazgo confirmó que Nazaret, en época de Jesús, era realmente un caserío minúsculo, quizá de unos pocos centenares de habitantes. La casa descubierta, una de las primeras de ese periodo halladas en Nazaret, mostraba una sencillez extrema, lo que coincide con la imagen de un Jesús creciendo en un ambiente humilde. Incluso hay estudios recientes que sugieren que otra vivienda excavada bajo un convento cercano podría haber sido la casa donde Jesús pasó su niñez, basándose en indicios de que los cristianos de los primeros siglos veneraban ese lugar. Sea o no sea así, caminar por las estrechas calles de la Nazaret antigua, recreadas en parte en el atractivo Nazareth Village, un museo viviente, permite transportarse al siglo I. Uno ve prensas de vino, terrazas de cultivo y hasta una sinagoga reconstruida,
donde un guía leyendo el rollo de Isaías recrea la escena en que Jesús proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí», en su propio pueblo, antes de que sus vecinos incrédulos intentaran arrojarlo por un precipicio. De hecho, las afueras de Nazaret cuentan con un lugar llamado Monte del Precipicio, con vistas panorámicas al valle, que la tradición señala como donde ocurrió ese intento de ajusticiamiento, del cual Jesús se escapó ileso según el Evangelio de Lucas. De Nazaret, la historia de Jesús nos lleva a un episodio festivo y sorprendente en un poblado cercano. Allí tuvo lugar su primer milagro público, marcando el inicio de su ministerio. Nos dirigimos a Caná de Galilea, donde el agua se convirtió en vino. Caná de Galilea, agua convertida en vino y la revelación de un milagro. A unos cuantos kilómetros al noreste de Nazaret se hallaba la aldea de Caná en Galilea. Hoy se disputan su ubicación dos sitios: Kafr Canna, una pequeña ciudad moderna que recibe a muchos peregrinos, y las remotas ruinas de Khirbet Cana en una colina cercana. Sea cual fuere el lugar exacto, Caná es recordada por un evento alegre y milagroso narrado en el Evangelio de Juan. Jesús y sus primeros discípulos asistieron a una boda en Caná. En plena celebración, el vino, símbolo de alegría y hospitalidad, se terminó amenazando con convertir en vergüenza lo que debía ser un día feliz para la familia. Entonces María, la madre de Jesús, le comentó la situación, y aunque al principio Jesús respondió que su hora no había llegado, finalmente accedió al ayudar. Pidió a los sirvientes que llenaran de agua 6 tinajas de piedra grandes que estaban allí, usadas para la purificación ritual. Luego indicó que sirvieran de esas tinajas al maestro de ceremonias. Para asombro de todos, el agua se había transformado en vino de la mejor calidad. Este fue el primer milagro realizado por Jesús y sus discípulos creyeron en él. Podemos imaginar el asombro y la dicha de los novios y los invitados cuando, de la nada, fluyó vino abundante y exquisito, salvando la fiesta. Hoy los visitantes de Caná, especialmente en Kafr Cana, el lugar con más tradición, pueden recorrer la iglesia de las bodas, un templo franciscano donde se exhiben unas tinajas de piedra antiguas descubiertas en esa zona, evocando aquellas del relato bíblico. Es común ver a parejas renovando sus votos matrimoniales en esta iglesia, conmovidas por celebrar su unión en el mismo sitio donde Jesús bendijo un matrimonio con su milagro. Mientras tanto, en Khirbet Cana, un lugar más apartado y auténtico, las excavaciones recientes han sacado a la luz una aldea que prosperó en época romana. Se encontraron allí restos de una sinagoga y también una red de cuevas que parecen haber servido como capilla cristiana clandestina en los primeros siglos. En las paredes quedaron inscripciones referenciando a Señor Jesús y dibujos de cruces, así como fragmentos de vasijas de almacenamiento, lo que sugiere que los primeros creyentes identificaron ese sitio con el milagro de Caná y lo convirtieron en lugar de peregrinación. Incluso se hallaron fragmentos de grandes jarras de piedra del tipo usado para agua ritual, coincidentes con las del relato evangélico. Estos descubrimientos dan credibilidad a la idea de que Khirbet Cana podría ser la auténtica Caná de la boda, aunque la tradición local se mantenga en Kafr Cana. Sea cual sea la verdadera Caná, la lección perdura: lo ordinario, agua, se puede volver extraordinario, vino. Y así, en nuestro viaje narrativo, tras la celebración de Caná, acompañamos a Jesús a establecerse en la que sería la base de su ministerio itinerante. Vamos rumbo al mar de Galilea, a un pequeño pueblo de pescadores convertido en el escenario de tantas enseñanzas y milagros. Cafarnaúm, la aldea de Jesús, entre milagros y hallazgos. A orillas del sereno mar de Galilea, en el norte de Israel, se encuentran los restos de Cafarnaúm, llamado en los evangelios la ciudad de Jesús. Era un pueblo de pescadores y agricultores, con casas de basalto negro y calles estrechas. Tras dejar Nazaret, Jesús hizo de Cafarnaúm su centro de operaciones. Aquí vivió en casa de Simón Pedro. Aquí llamó a publicanos como Mateo a que lo siguieran. Aquí predicó en la sinagoga y realizó numerosos milagros. En Cafarnaúm, Jesús sanó al criado del centurión romano sin siquiera verlo, simplemente con una palabra de autoridad que dejó atónitos a todos. Aquí también devolvió la salud a la suegra de Pedro, levantándola de la fiebre, y quizá uno de los episodios más pintorescos. En esta aldea, un grupo de amigos, desesperados por llevar un paralítico ante Jesús,
Abrieron un boquete en el techo de una casa y descolgaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo frente al maestro. Jesús, viendo su fe, primero perdonó los pecados del hombre, para escándalo de los presentes, y luego le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y el paralítico caminó, saliendo por la puerta con la camilla al hombro. Estas calles vieron también a Jesús confrontar la incomprensión. «Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, y tú, Cafarnaúm, que te has encumbrado hasta el cielo, serás abatida», llegó a decir, lamentando que muchos no creyeran a pesar de tantos prodigios. No por nada, siglos después, Cafarnaúm quedó en ruinas, como símbolo del cumplimiento de aquellas palabras. Gracias a la arqueología, hoy Cafarnaúm revive ante nuestros ojos. Las excavaciones, iniciadas a fines del siglo XIX y continuadas por franciscanos en el siglo XX, han sacado a la luz los fundamentos de una sinagoga blanca de piedra caliza del siglo IV d.C., cuyos capiteles tallados con motivos florales son visibles. Se cree que esta sinagoga se levantó sobre los restos de la sinagoga del siglo I, donde Jesús habría enseñado. De hecho, bajo las losas blancas se descubrieron las bases de basalto de una construcción anterior, muy posiblemente la sinagoga original de tiempos de Jesús. A pocos metros, los arqueólogos identificaron los restos de una casa sencilla del siglo I que tuvo algo peculiar. En el siglo IV, fue ampliada y transformada en una especie de lugar de reunión, con muros reforzados y estuco fino en las paredes, y se encontraron grafitos en arameo, griego y latín diciendo: «Señor Jesús y Simón», a manera de oración. Todos los indicios apuntan a que esta fue la casa del apóstol Pedro, que los primeros cristianos de la región convirtieron en un sitio de culto doméstico, posiblemente la iglesia más antigua del mundo en términos de origen. Encima de esas ruinas, siglos más tarde, los bizantinos construyeron una iglesia octogonal para conmemorar la casa de Pedro, y en el presente, una moderna iglesia octogonal con piso de vidrio se erige sobre el mismo lugar, permitiendo a los peregrinos mirar hacia abajo, directamente a los restos del hogar donde Jesús habría vivido y sanado a tantos. No hay experiencia igual, estar de pie sobre el sitio exacto donde pudo haberse sentado Jesús a compartir el pan con sus discípulos después de una larga jornada de predicación por Galilea. Recorriendo Cafarnaúm, uno camina por las calles donde la vida bulliciosa de un pueblo pesquero se entremezcló con lo sobrenatural. Se ve el embarcadero antiguo donde quizá Pedro y Andrés limpiaban sus redes cuando Jesús los llamó: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». A escasa distancia brilla el azul del lago de Galilea. Las olas suaves rompen en la costa pedregosa, mientras un sol ardiente cae sobre las ruinas. Con un poco de imaginación, podemos ver en la lejanía una barca acercándose cargada de peces y a Jesús en la orilla preparando brasas para asar pescado, como hizo tras su resurrección cuando se apareció a sus discípulos en este mismo entorno. El aire de Cafarnaúm parece todavía cargado de historias. Cada piedra es testigo mudo de fe y duda, de sanación y rechazo. Al dejar esta ciudad de Jesús, nuestro viaje continúa hacia el sur, de regreso a la gran ciudad santa, donde culminará la misión de Cristo, Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, entre la cruz y la tumba vacía. Pocas ciudades en el mundo tienen la riqueza histórica y espiritual de Jerusalén. Para los cristianos es el escenario de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero incluso antes, Jerusalén ya era venerada por judíos como su ciudad sagrada, y más tarde también los musulmanes la honrarían. Al acercarnos a Jerusalén, imaginemos al peregrino de la antigüedad que crestaba el Monte de los Olivos y de súbito contemplaba la ciudad ante sí. Las murallas de piedra dorada brillando al sol, y en el centro, sobre el monte Moriah, el deslumbrante templo de Herodes con su revestimiento de oro reflejando la luz. Así la habría visto Jesús al llegar el día del Domingo de Ramos, entre aclamaciones de «Hosana». Jerusalén es protagonista tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Fue capital del rey David 1000 años antes de Cristo, hogar del Arca de la Alianza y sede del sabio rey Salomón. Siglos después, fue testigo de invasiones babilónicas, reconstrucciones bajo Esdras y Nehemías, dominación helénica y revueltas macabeas.
En tiempos de Jesús, era una ciudad bajo ocupación romana, aunque vibrante de devoción. Cada año, decenas de miles de judíos venían de lejos para la Pascua. Jesús mismo, de niño, había visitado el templo y de adulto llegó para aquella última Pascua en la que sería crucificado. Aquí predicó a las multitudes en los patios del templo. Aquí confrontó a comerciantes y cambistas volcándoles las mesas, denunciando que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Aquí celebró su última cena con los discípulos en una habitación alta de la ciudad, tradicionalmente ubicada en el Monte Sión. Y fue en un huerto de olivos llamado Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, donde experimentó la agonía y la soledad la noche previa a su muerte, mientras sus discípulos dormían y la ciudad, ajena, seguía con sus ritos pascuales. En Jerusalén, cada paso es un capítulo del Evangelio. Tras el prendimiento de Jesús, fue llevado de un juicio a otro por las calles que ahora forman parte de la Vía Dolorosa, el camino que conmemora la ruta hacia la crucifixión. Es conmovedor recorrer hoy esa Vía Dolorosa entre el ajetreo del bazar árabe, deteniéndose en las estaciones del Vía Crucis, marcadas por pequeñas capillas y letreros. La imaginería devocional cobra vida en la topografía real. Allí se señala el arco donde Pilato presentó a Jesús azotado, o exe homo, más allá el sitio donde Jesús cayó bajo el peso de la cruz, y así sucesivamente hasta llegar al Gólgota, el lugar de la ejecución. El Gólgota, o Calvario, era una pequeña colina rocosa fuera de las murallas de entonces, utilizada por los romanos para ajusticiar criminales. En ese lugar elevado, crucificaron a Jesús junto a dos ladrones, y allí exclamó sus últimas palabras antes de expirar. Cerca del Calvario había un huerto con una tumba nueva excavada en la roca, perteneciente a José de Arimatea, donde fue depositado el cuerpo de Jesús envuelto en lienzo. 3 días después, las mujeres que fueron al amanecer encontraron removida la piedra que sellaba el sepulcro y la tumba vacía. Un ángel les anunció la resurrección. Todo esto sucedió en un área geográficamente reducida, que hoy queda dentro de la actual ciudad vieja de Jerusalén. El sitio venerado tradicionalmente como Calvario y Sepulcro se halla en el interior de la imponente iglesia del Santo Sepulcro, erigida en el siglo IV y varias veces reconstruida. Entrar en esta iglesia es una experiencia única. Peregrinos de todo el mundo se apiñan con velas en mano y el aroma de incienso impregna el ambiente. A la derecha de la entrada se suben unos peldaños y uno puede arrodillarse bajo un altar ricamente decorado para tocar la roca del Gólgota, visible a través de una vitrina. La misma roca agrietada que, según la tradición, se partió cuando Jesús murió. En el centro de la iglesia, bajo la gran cúpula, se encuentra la edícula del Santo Sepulcro, una pequeña capilla que contiene la tumba vacía. Entrar allí, en ese espacio de mármol blanco y dorado, apenas iluminado por lámparas de aceite, y colocar la mano sobre la losa de piedra que cubre el lugar donde yació el cuerpo de Cristo, es para muchos creyentes el momento más emotivo de sus vidas. La fe y la historia se entrelazan. Arqueológicamente, se sabe que este área efectivamente estuvo fuera de las murallas en el siglo I y era un terreno con tumbas excavadas en roca. Constantino construyó la primera iglesia precisamente al localizar una tumba vacía venerada por los cristianos locales como la de Jesús. Los siglos han modificado la topografía, pero la esencia permanece. Además de estos lugares santos, Jerusalén ofrece testimonios arqueológicos asombrosos que confirman su pasado bíblico. En la ladera sureste de la ciudad, en el área conocida como la Ciudad de David, se descubrió el túnel de Ezequías, un acueducto subterráneo tallado en la roca viva hace unos 2700 años por orden del rey Ezequías para abastecer de agua a la ciudad ante el asedio asirio. Este túnel zigzagueante de 533 metros de longitud aún puede recorrerse con agua hasta las rodillas. Mostrar imagen del interior del túnel de Ezequías. En su interior se encontró la inscripción de Siloé, un texto en hebreo antiguo, donde los obreros describieron el momento en que las dos cuadrillas que cavaban desde extremos opuestos se encontraron en el centro. Leer esas palabras, cuyo original está hoy en un museo, aunque una copia se exhibe en el sitio, pone la piel de gallina, pues fueron grabadas por contemporáneos del profeta Isaías, y mencionan la fuente de Siloé,
la misma donde muchos siglos después Jesús enviaría a un ciego a lavarse los ojos para recuperar la vista. Cerca de allí se ha excavado la piscina de Siloé, precisamente el estanque mencionado en el Evangelio de Juan. Fue redescubierta en 2004 y ahora uno puede ver sus amplios escalones de piedra donde los habitantes de la Jerusalén del Segundo Templo se bañaban para purificarse. También en las cercanías, arqueólogos identificaron la piscina de Betesda, mencionada en el Evangelio de Juan, como el lugar donde Jesús sanó a un paralítico. Hoy se ven claramente las cisternas y columnas que formaban parte de ese complejo de baños rituales junto al templo. En las excavaciones del barrio judío se halló una pequeña bula, sello de arcilla, del siglo VII a.C., con el nombre Gedalías, hijo de Pashur, que coincide con un funcionario citado en el libro de Jeremías, una firma personal preservada en el barro que atestigua una figura bíblica real. Y en el Museo de Israel se exhibe la estela de Tel Dan, un bloque con inscripciones arameas del siglo IX que menciona la casa de David, primera referencia extrabíblica al linaje del rey David, hallada en el norte de Galilea. Cada uno de estos descubrimientos es como una pieza del rompecabezas que confirma que Jerusalén no es un mito, es un lugar real, donde reyes, sacerdotes, profetas y el mismo Jesús caminaron. Hoy Jerusalén sigue siendo el epicentro de devoción y tensiones. La ciudad antigua amurallada está dividida en barrios: el judío, el cristiano, el musulmán y el armenio. Y en un corto paseo uno pasa de rezos judíos a los pies del Muro de las Lamentaciones, mostrar imagen del Muro de los Lamentos, último vestigio del templo de Herodes, a procesiones de monjes cantando en el Santo Sepulcro, a la llamada a la oración desde la explanada de las mezquitas, donde se alza la cúpula dorada del Domo de la Roca. Jerusalén es vibrante, compleja, a veces dolorosa, pero para millones sigue siendo la ciudad santa. Los turistas y fieles que recorren el Monte de los Olivos, entrando al jardín de Getsemaní, donde añejos olivos podrían ser descendientes de aquellos que vieron a Jesús orar con sudor de sangre, sienten que tocan la fibra misma de la historia sagrada. En Getsemaní, un árbol retorcido quizás de 2000 años parece ser el último testigo vivo de aquella noche trágica. Y al ascender a la iglesia del Dominus Flevit, en la ladera del monte, recordamos cómo Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo: «Si conocieras lo que te puede traer paz». Dejamos Jerusalén con el corazón conmovido. Hemos revivido la pasión y la victoria pascual. Sin embargo, la historia bíblica no termina aquí. Más bien, desde Jerusalén se expande hacia todas las naciones. Nuestro siguiente destino es la carretera a Damasco, escenario de una conversión que cambiará el curso de la fe cristiana. Damasco, luz en el camino y una transformación asombrosa rumbo al noreste. Más allá de las fronteras de Israel, alcanzamos la legendaria Damasco, capital de Siria y una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Damasco es mencionada en la Biblia desde tiempos de Abraham, pero su momento estelar en el relato bíblico llegan en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí es donde Saulo de Tarso, un fariseo ferviente, enemigo declarado de los seguidores de Jesús, experimentó una transformación radical. Saulo viajaba precisamente camino a Damasco, con cartas de autorización para capturar a los discípulos de Jesús en la ciudad. Según el relato, de pronto una luz celestial lo envolvió y lo arrojó al suelo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», le dijo una voz. «¿Quién eres, Señor?», preguntó él, y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Aquella experiencia dejó a Saulo ciego y profundamente impactado. Guiado de la mano por sus compañeros, entró a Damasco. Durante 3 días permaneció sin ver, ayunando y orando en una casa de la calle recta. Dios envió entonces a un discípulo llamado Ananías, quien encontró a Saulo, impuso sus manos sobre él, y algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, devolviéndole la vista. Saulo, ahora Pablo, tras su bautismo, había pasado de ser perseguidor a apóstol apasionado de la fe cristiana. Recorrer hoy las calles de Damasco Viejo es transportarse a aquella época. La ciudad ha crecido modernamente, pero en el corazón antiguo todavía existe una vía llamada Vía Recta, en árabe Shoka al-Mustaqim,
que atraviesa de este a oeste el casco histórico, tal como la calle derecha mencionada en Hechos 9:11. Caminar por la vía recta, hoy flanqueada por bazares y casas con balcones de celosía, invita a imaginar a Ananías apresurado por esta misma ruta, buscando la casa de Judas donde Saulo se hospedaba. De hecho, se conserva una tradición sobre el lugar, la capilla de San Ananías, una pequeña cripta humilde accesible descendiendo unos escalones. Se venera como el posible sótano de la casa donde Ananías devolvió la vista a Pablo y lo bautizó. Es un sitio sencillo, de piedra desnuda, pero en su silencio resuena la importancia de lo que allí pudo ocurrir. Damasco también nos muestra el siguiente capítulo. Pablo predicando en las sinagogas locales que Jesús es el Hijo de Dios, para estupor de todos que sabían que venía como enemigo. El cambio fue tan drástico que, según cuenta la Biblia, algunos judíos planearon matarlo, y Pablo tuvo que huir de Damasco de noche, descolgado en una canasta por una abertura de la muralla. Junto a la muralla sur de la ciudad vieja se encuentra la puerta oriental, Bab Kisan, hoy parcialmente en ruinas. Sobre ella hay una pequeña capilla con vitrales que representan a Pablo escapando en el canasto. Se llama Santuario de San Pablo, recordando esa huida. Asomarse desde ese fragmento de muralla hacia el exterior permite concebir cómo Pablo, enfundado quizá en ropas para ocultarse, fue bajado con sogas mientras la luna iluminaba las piedras, deslizándose hacia la libertad y el inicio de su misión al mundo. En Damasco confluyen la historia bíblica y la historia posterior. La ciudad adoptó el cristianismo en los primeros siglos. De aquí provienen algunos mártires famosos, como San Ignacio de Antioquía, que pasó por Damasco camino al martirio. Luego fue conquistada por los árabes musulmanes en el siglo VII y embellecida con monumentos islámicos. Uno de ellos, la gran mezquita de los Omeyas, guarda un detalle curioso. En su interior se venera la supuesta tumba de Juan el Bautista, Yahya en árabe, a quien tanto judíos, cristianos como musulmanes respetan. Aunque no esté directamente relacionado con Pablo, es un recordatorio de cómo Damasco amalgama múltiples capas de fe. También en tiempos recientes, la guerra dejó sus huellas en esta ciudad incomparable. Sin embargo, a pesar de los conflictos modernos, la esencia de Damasco perdura. Es emocionante pensar que en sus calles milenarias, la fe cristiana dio un giro inesperado. El mayor perseguidor se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y justamente siguiendo los pasos de ese apóstol, continuaremos nuestro viaje. Pablo, una vez convertido, no se detuvo mucho en Damasco. Su destino eran otras tierras. Tomamos entonces el barco imaginario de sus travesías misioneras. Nuestra próxima parada, la isla de Chipre, específicamente la ciudad de Pafos, donde Pablo lograría su primer converso ilustre. Pafos, Chipre. El procónsul convertido y el triunfo sobre la hechicería. Zarparemos mentalmente del puerto de Seleucia, en la costa siria, tal como hicieron Pablo y su compañero Bernabé en el primer viaje misionero relatado en los Hechos. Navegando por el Mediterráneo oriental llegamos a la hermosa isla de Chipre, patria de Bernabé. Tras atravesar la isla de este a oeste anunciando el mensaje cristiano, los misioneros llegaron a su ciudad capital romana, Pafos. En aquel entonces, mediados del siglo I, Pafos era sede del gobierno y hogar del procónsul Sergio Paulo. La Biblia narra un episodio fascinante ocurrido aquí. Sergio Paulo, descrito como un hombre inteligente, llamó a Pablo y Bernabé porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero en la corte del procónsul había un personaje llamado Elimas, un mago y falso profeta que se oponía a los misioneros e intentaba disuadir al gobernador de la fe. Pablo, lleno del Espíritu, reprendió severamente a Elimas y lo dejó ciego por un tiempo, como castigo por torcer los caminos rectos del Señor. Impresionado por esta demostración de poder y por la enseñanza de Pablo, Sergio Paulo creyó en Jesucristo, convirtiéndose así en el primer gobernador romano convertido del que tengamos registro bíblico. Hoy Pafos es un importante sitio arqueológico y turístico, donde podemos hallar vestigios de aquella época. Ruinas de villas romanas con mosaicos espectaculares, como la casa de Dioniso, muestran la riqueza de la ciudad en tiempos de Sergio Paulo. Entre las antigüedades se destaca un área conocida como Columna de San Pablo. Es una columna de piedra ubicada cerca de la antigua ágora,
de la que se cuenta en la tradición local que allí ataron a Pablo para azotarlo 39 veces como castigo antes de presentarlo al procónsul. Si bien la veracidad exacta de esa tradición es incierta, la columna se ha vuelto un símbolo del paso del apóstol por Pafos. Estar frente a ella, bajo el sol chipriota, es evocar los posibles sufrimientos de Pablo y su perseverancia. Además, los historiadores han encontrado evidencia epigráfica que confirma la existencia de la familia de Sergio Paulo en Chipre. Inscripciones latinas descubiertas en la isla mencionan a individuos de la familia Sergia, e incluso se halló en una excavación en Soloi, otra ciudad chipriota, una inscripción que cita a un Lucius Sergius Paulus como procónsul, probablemente el mismo, o un pariente cercano del Sergio Paulo de los Hechos. Estos hallazgos dan una corroboración arqueológica a los detalles del relato bíblico. Imaginar a aquel procurador romano, representante del poder imperial, pidiendo a un modesto predicador judío que le hable de un Dios crucificado y resucitado, y luego abrazando esa fe, es realmente impactante. Sucedió en Pafos, bajo el mismo cielo azul brillante que hoy cubre los mosaicos de Orfeo y Aquiles en las casas señoriales derruidas. Después de Pafos, Pablo y Bernabé zarparon hacia nuevas tierras. Nuestro itinerario, siguiendo a Pablo, nos lleva ahora al corazón del mundo griego. Atracamos en los puertos de Anatolia y de allí cruzamos al continente europeo, donde Pablo fundaría comunidades cristianas en grandes ciudades portuarias y comerciales. La siguiente estación, Corinto, en Grecia. Corinto, predicación en la metrópolis y evidencias en piedra. Llegamos a Corinto, una bulliciosa ciudad de la antigua Grecia, ubicada en el istmo que conecta la península del Peloponeso con la Grecia continental. En tiempos de Pablo, Corinto era una ciudad cosmopolita y próspera, famosa por su comercio, su diversidad cultural y también, según fuentes antiguas, por cierta reputación de inmoralidad. De ahí el proverbial vivir como un corintio. Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero y se quedó allí año y medio, alrededor del 50-52 de Cristo, predicando y fundando una de las comunidades cristianas más importantes. En Corinto conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos expulsados de Roma, con quienes compartió oficio de fabricar tiendas de campaña para sustento. Todos los sábados discutía en la sinagoga local, testificando que Jesús era el Mesías. Muchos corintios, tanto judíos como gentiles, creyeron y fueron bautizados, entre ellos Crispo, el principal de la sinagoga, y más tarde el funcionario Erasto, quien, según una inscripción hallada, donó para pavimentar una plaza de la ciudad. Sin embargo, Pablo también enfrentó oposición de algunos. En un momento dado, los detractores llevaron a Pablo ante el tribunal del procónsul romano de Acaya, un hombre llamado Galión. En presencia de Galión, acusaron a Pablo de promover una religión ilegal. Galión, desinteresado en disputas sobre la ley judía, desestimó el caso y expulsó a los acusadores del tribunal. Este incidente, narrado en Hechos 18, es notable porque fija una especie de sello temporal a la estancia de Pablo en Corinto. Hoy las ruinas de Corinto han devuelto a la luz aquel tribunal. En medio del foro, por la plaza pública, se alza una plataforma de piedra conocida como el Bema, o Tribunal de Galión, mostrar imagen de las ruinas del Bema en Corinto. Subir a ese estrado desgastado e imaginar a Pablo, de pie ante el procónsul, es estremecedor. A pocos pasos, 8 columnas estriadas del antiguo templo de Apolo siguen erguidas contra el cielo, testigos mudos de la época clásica y contemporáneas a la visita de Pablo. Lo más fascinante es que la historia de Galión en Corinto está corroborada por la arqueología y la historia extrabíblica. En la cercana ciudad de Delfos se descubrió una inscripción en piedra, la Carta de Galión, dirigida por el emperador Claudio, que menciona a Galión como procónsul de Acaya y está fechada en el año 52 d.C. Esto coincide perfectamente con el relato bíblico, permitiéndonos saber que Pablo estuvo en Corinto en esa misma época. Tener esa certeza histórica, un fragmento de la vida real de un personaje bíblico documentado fuera de la Biblia, añade una dimensión especial a la experiencia de visitar Corinto. También en el sitio arqueológico se encontró
incrustada en el pavimento, una inscripción en latín que dice: Erastus, comisionado de obras públicas, pavimentó esta plaza a sus propias expensas. Muchos expertos la asocian con el Erasto mencionado por Pablo en su carta a los Romanos 16:23 como el tesorero de la ciudad de Corinto. De ser así, estaríamos literalmente caminando sobre las huellas dejadas por un cristiano del siglo I que conoció personalmente al apóstol. Paseando por la calle Le Chayón, que en tiempos de Pablo llevaba al puerto, uno puede imaginar la mezcla de gentes: marineros romanos, mercaderes orientales, filósofos griegos disputando ideas en las esquinas, sacerdotisas del templo de Afrodita bajando al anochecer. En ese ambiente, Pablo predicó sobre Cristo crucificado, escándalo para algunos, locura para otros, pero poder de Dios para los llamados, como él mismo escribiría más tarde a los Corintios. También desde aquí Pablo se dedicó a escribir. Se cree que fue en Corinto donde redactó su famosa epístola a los romanos, enviándola a la comunidad cristiana de la capital imperial. No es difícil imaginar a Pablo en la casa de algún converso pudiente, tal vez Cayo, a quien menciona como anfitrión, inclinándose sobre un pergamino a la luz de una lámpara de aceite, dictando a un amanuense frases profundas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Corinto, con sus pórticos y su teatro, que también se ha excavado, vibraba con la energía de una iglesia naciente en medio de una gran urbe. Aunque finalmente Pablo partió rumbo a Éfeso, dejó allí una comunidad a la que luego dirigió no una, sino al menos 2 cartas, Buenos y Sucurindo a Corintios, que revelan mucho de los desafíos de esa iglesia rodeada de tentaciones urbanas. Siguiendo el recorrido de Pablo, tras su fructífera estancia en Corinto, cruzaremos el mar Egeo hacia la costa de Anatolia, a la majestuosa ciudad de Éfeso, para ver otro capítulo crucial del cristianismo primitivo. Éfeso. Ídolos caen, la fe florece entre las ruinas de Artemisa. La siguiente escala es Éfeso, en la costa de la actual Turquía, una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo. Al arribar al puerto de Éfeso en el siglo I, lo primero que dominaba el panorama era el inmenso templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con sus más de 100 columnas de mármol. Artemisa, Diana para los romanos, era la diosa patrona de la ciudad, y su culto no solo era fervoroso, sino también lucrativo. Muchos artesanos se dedicaban a fabricar estatuillas de plata de la diosa y de su templo para vender a peregrinos y devotos. En esta atmósfera pagana y sofisticada llegó Pablo y residió en Éfeso alrededor de 3 años, más que en ningún otro lugar. Enseñó primero en la sinagoga local y luego, cuando algunos se opusieron, continuó sus enseñanzas diarias en la escuela de un tal Tirano. Desde Éfeso, dice Hechos, la palabra se extendió por toda la provincia de Asia. Gente de las ciudades cercanas vino a escuchar a Pablo. Dios obraba milagros extraordinarios por las manos de Pablo, al punto que pañuelos o ropas tocadas por él eran llevadas a enfermos y estos sanaban, lo cual atrajo aún más atención. Un evento dramático sacudió Éfeso durante la estancia de Pablo, un motín de los plateros. Un artesano llamado Demetrio, preocupado porque la creciente cantidad de conversos al cristianismo estaba disminuyendo la demanda de sus estatuillas de Artemisa, reunió a sus colegas y atizaron a la multitud. «¡Grande es Artemisa de los Efesios!», empezaron a gritar enfurecidos. La ciudad entera se llenó de confusión. La multitud se precipitó al teatro arrastrando a algunos compañeros de Pablo. Querían lincharlos o al menos hacerlos renegar. Durante 2 horas, miles de voces corearon: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Pablo quiso presentarse ante la turba en el teatro, pero los discípulos se lo impidieron temiendo por su vida. Finalmente, el secretario de la ciudad logró calmar a la muchedumbre, argumentando que los tribunales estaban abiertos para cualquier reclamación legal, y dispersó la asamblea tumultuosa. Así Pablo salió ileso y poco después dejó Éfeso, pero aquel incidente mostró cómo el mensaje del Evangelio había impactado la economía y la cultura local. Hoy las ruinas de Éfeso son de las más impresionantes del Mediterráneo. Podemos sentarnos en las gradas del Gran Teatro, que aún existen y podían albergar a unas 25,000 personas, e imaginar ese mar humano vociferando en contra de los cristianos, mostrar imagen del Gran Teatro de Éfeso. Si uno se ubica en la parte central baja del teatro,
Todavía la acústica permite que la voz resuene clara hasta las últimas filas. En ese escenario natural se desarrolló aquel episodio bíblico. También las calles de mármol de Éfeso conservan la huella de la época de Pablo. La vía Arcadia, que conectaba el puerto con el teatro, por la que habrían llegado corriendo los manifestantes. La calle de los Curetos, flanqueada de estatuas y fuentes, que nos lleva hasta la famosa biblioteca de Celso, edificio que, si bien se construyó unas décadas después de Pablo, evoca la sofisticación cultural de la ciudad que él conoció. Justo detrás de la biblioteca se encuentra un edificio cuya función ha cambiado con el tiempo. Originalmente un gran buluterión, sala de consejo, que más tarde fue adaptado como basílica bizantina, quizá en honor al apóstol Juan. Según la tradición cristiana posterior, Éfeso fue hogar del apóstol Juan en sus últimos años, así como del fin de la vida de María, la madre de Jesús, a quien Juan habría cuidado. Hay un santuario llamado Casa de la Virgen María en una colina cercana, venerado por católicos y musulmanes. Sabemos también por la Biblia que Pablo dejó en Éfeso discípulos importantes, como Timoteo, a quien más tarde escribiría 2 cartas, para guiar a la joven iglesia. La comunidad de Éfeso fue tan influyente que es una de las 7 iglesias a las que se dirige el libro del Apocalipsis. El mensaje a Éfeso en Apocalipsis 2 elogia sus obras y paciencia, pero la amonesta por haber dejado su primer amor. Arqueológicamente, se han hallado en Éfeso inscripciones relativas a la diosa Artemisa y monedas que representan su templo, confirmando la centralidad de ese culto. También se han excavado viviendas de élite, las llamadas casas terrazas, con frescos y mosaicos espléndidos que dan idea del ambiente donde se movieron algunos de los primeros cristianos de clase alta. Y en las cercanías, en una colina llamada Ayasoluk, se levantan las ruinas de la Basílica de San Juan, una iglesia monumental del siglo VI, construida supuestamente sobre la tumba del apóstol Juan. Sea históricamente exacto o no, su presencia testimonia la importancia de Éfeso en la cristiandad primitiva. Cuando cae el sol tras las colinas jónicas y las columnas corintias proyectan sus sombras largas sobre el pavimento antiguo, es sobrecogedor pensar que por aquí caminó Pablo, debatiendo en la palestra, compartiendo el pan con los efesios que rompían sus ídolos de plata y quemaban sus libros de magia tras abrazar la nueva fe. Hechos 19:19 lo menciona. Éfeso nos habla de un choque de cosmovisiones, la poderosa Artemisa que reinó por siglos, y un mensaje nuevo que eventualmente prevaleció al punto de transformar el imperio romano desde dentro. Tras Éfeso, Pablo continuó su incansable misión. Su último gran viaje sería forzado y peligroso, rumbo a Roma como prisionero, recorriendo el mar Mediterráneo en medio de tempestades. Es precisamente en esa odisea final donde ocurre otro episodio famoso en un lugar que aún existe. Un naufragio en la isla de Malta. Naufragio, hospitalidad e indicios bajo el mar encarcelado. Y apelando al César, Pablo fue enviado a Roma en un barco junto con otros presos, bajo custodia de un centurión, tal como narra Hechos 27:28. Era fines del año 60 b.C., cuando la embarcación, tras muchas vicisitudes y una feroz tormenta, naufragó cerca de la costa de Malta, una isla en el corazón del Mediterráneo. La Biblia describe con gran detalle la travesía. La tormenta Euroclidón los embistió por 14 días. La tripulación arrojó el cargamento y hasta los aparejos al mar, y cuando todo parecía perdido, Pablo, alentado por una visión angelical, aseguró que no habría pérdidas humanas, solo el barco. Efectivamente, la nave quedó encallada en un arrecife y comenzó a despedazarse por la furia de las olas, pero los 276 pasajeros se arrojaron al agua y lograron llegar a la orilla sanos y salvos. Empapados y extenuados, encontraron a los isleños, descritos como extraordinariamente amables, que encendieron una fogata para calentarlos. En esa escena, mientras Pablo alimentaba el fuego, una víbora salió huyendo del calor y se prendió de su mano. Los malteses, supersticiosos, pensaron que Pablo debía ser un criminal al que la justicia divina no dejaba vivir. Esperaban que cayera muerto por la mordedura venenosa, pero él simplemente sacudió la serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. Entonces la gente cambió de opinión y dijo que era un dios.
Pablo y sus compañeros pasaron 3 meses en Malta, siendo atendidos con cortesía. Pablo correspondió curando a muchos enfermos, entre ellos el padre de Publio, el principal funcionario de la isla, quien padecía disentería. Pablo oró por él e impuso sus manos, y el hombre sanó, después de lo cual otros enfermos de la isla acudieron y también fueron sanados. Cuando finalmente zarparon de Malta hacia Roma, los isleños los proveyeron de todo lo necesario. Malta, pequeña en tamaño, es grande en legado histórico. Hasta hoy la bahía donde se cree que ocurrió el naufragio se llama Bahía de San Pablo, St. Paul's Bay. En el centro de esa bahía hay un islote rocoso conocido como Isla de San Pablo, con una estatua del apóstol erigida en 1845. Visitar ese sitio, con el agua transparente a los pies y las gaviotas planeando, es imaginar el dramático final de la travesía. Trozos de madera flotando, hombres aferrándose a tablas, la lluvia cayendo a cántaros y la playa llena de figuras temblorosas aproximándose al fuego providencial. En tierra firme, cerca de la antigua ciudad romana de Melite, hoy Mdina, Rabat, se encuentra una cueva llamada Gruta de San Pablo, donde según la tradición, el apóstol se alojó durante su estancia en Malta. Una capilla sobre la cueva conmemora aquel refugio. La tradición maltesa sostiene que fue Publio, el gobernador sanado, quien dio alojamiento a Pablo, y que Publio se convirtió al cristianismo y fue el primer obispo de Malta. Además de la tradición, la arqueología y la investigación moderna han aportado datos interesantes. Por un lado, se han encontrado en Malta catacumbas cristianas muy antiguas que indican una temprana presencia de la fe. No es casualidad que hoy Malta sea uno de los países más católicos del mundo. Se consideran espiritualmente hijos de Pablo. Por otro lado, en tiempos recientes ha habido expediciones buscando restos del naufragio de Pablo. Un equipo anunció haber hallado 4 anclas romanas de plomo del siglo I cerca de la bahía de San Pablo, a unos 90 metros de profundidad, lo que coincide con el detalle de Hechos 27, 28, 29, donde se menciona que echaron 4 anclas desde la popa al temer la costa. De esas 4 anclas, una supuestamente se conserva hoy en manos de un particular maltés, ya que 2 habrían sido fundidas por pescadores que las encontraron en los años 60 sin saber su posible importancia. Aunque esta teoría es debatida, resulta emocionante pensar que podrían haberse recuperado objetos directamente ligados al relato del Nuevo Testamento. Si alguna de esas anclas perteneció al barco de Pablo, estaríamos ante el único artefacto mencionado en el Nuevo Testamento que ha sobrevivido hasta nuestros días. Un enlace material extraordinario con la historia sagrada. Más allá de las anclas, Malta en sí es testimonio viviente. Su topografía costera se ajusta a lo narrado, bahía con un islote, sondas que coinciden con 20 brazas, arrecifes ocultos donde 2 mares chocan. Y en su cultura, la llegada de Pablo se celebra con gran devoción cada año. Caminar por la vieja Mdina, la ciudad silenciosa, y Rabat, viendo las iglesias dedicadas a San Pablo, uno siente que la hospitalidad de aquellos antepasados nativos amables sigue latiendo en la isla. Tras 3 meses, Pablo dejó Malta en un navío alejandrino con el emblema de los Dioscuros y reanudó su viaje hacia Roma. Nosotros haremos lo mismo. Surcaremos el Mediterráneo hasta la capital imperial, Roma, última etapa de las aventuras de Pablo y punto culminante de la expansión del cristianismo primitivo. Roma, la capital del imperio y la meta del apóstol. Finalmente, llegamos a Roma, el centro del mundo conocido en la época del Nuevo Testamento. Para Pablo, llegar a Roma era tanto un anhelo personal, había escrito a los cristianos de allí deseando verlos, como el cumplimiento de una misión divina. Es necesario que des testimonio también en Roma, le dijo el Señor en una visión en Jerusalén, según Hechos 23, 11. Roma representaba el poder terrenal en todo su esplendor. Palacios, foros, circos, templos a los dioses y a los emperadores. Pero también, a fines del reinado de Nerón, Roma sería el escenario del martirio de los principales apóstoles y del primer baño de sangre de cristianos. Siguiendo la narración bíblica, Pablo llegó a Roma alrededor del año 61 c.C., aún como prisionero, pero gozando de cierta libertad bajo custodia. Hechos nos cuenta que Pablo vivió 2 años enteros en una casa alquilada, encadenado con una ligera cadena al soldado que lo custodiaba.
pero recibiendo a todos los que venían a verlo y predicando abiertamente el reino de Dios. Fue en este periodo que probablemente escribió las llamadas cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, llenas de esperanza y madurez espiritual a pesar de su confinamiento. Uno puede imaginar a Pablo caminando por las calles de Roma, acompañado por un soldado, maravillándose ante la grandeza del Coliseo en construcción, que se terminaría unos años más tarde, o del ya antiguo pero impresionante Panteón, y al mismo tiempo notando la multitud de esclavos, mendigos y enfermos en las calles, a quienes la nueva fe ofrecía consuelo e igualdad ante Dios. Pablo seguramente visitó la pequeña comunidad cristiana de Roma, fundada años antes quizás por viajeros convertidos en Pentecostés. Se habría reunido en casas particulares, iglesias domésticas, quizá alguna en el barrio de Trastevere o en las cercanías del Foro, para partir el pan y animar a los creyentes locales. Sin embargo, en el año 64 d.C., ocurrió un evento catastrófico, el Gran Incendio de Roma. 10 de los 14 barrios de la ciudad ardieron durante días. El emperador Nerón, para aplacar rumores que lo culpaban, desvió la culpa hacia los cristianos, que por entonces eran aún una minoría mal vista por muchos. Se desató así la primera persecución contra los cristianos. Tasiano y Suetonio, historiadores romanos, narran cómo los cristianos fueron ajusticiados de las maneras más crueles, algunos crucificados, otros quemados vivos de noche a modo de antorchas en los jardines de Nerón, otros devorados por bestias en espectáculos públicos. En esta oleada de terror, los apóstoles Pedro y Pablo sufrieron el martirio, según la tradición cristiana confirmada por testimonios posteriores, aunque la Biblia en sí no lo relata. Pedro, se dice, fue crucificado cabeza abajo en el lugar luego ocupado por el circo de Nerón, y Pablo, por ser ciudadano romano, recibió una muerte más digna, la decapitación con espada en algún punto de la vía Ostiense fuera de la ciudad. Aunque traumática, esta persecución selló con sangre la fe cristiana en Roma y paradójicamente la hizo crecer aún más en las décadas siguientes. ¿Qué queda hoy de aquellos momentos en Roma? Mucho, aunque haya que buscar entre capas de historia. Primero, varios lugares de martirio y sepultura se convirtieron en sitios venerados. Por ejemplo, donde Pedro fue crucificado se alzó siglos después la Basílica de San Pedro, el centro de la cristiandad católica, y excavaciones bajo su altar mayor encontraron en el siglo XX una necrópolis romana y, según el Vaticano, una tumba con restos que podrían ser del propio apóstol Pedro, incluidas inscripciones en las paredes cercanas que dicen «Petros eni», Pedro está aquí. Del mismo modo, en la vía Ostiense, a unos 3 kilómetros de la ciudad, se erige la Basílica de San Pablo Extramuros, precisamente en el lugar donde la tradición afirma que fue enterrado Pablo tras su ejecución. En 2009, el Papa anunció que mediante endoscopias a la tumba bajo el altar, se detectaron fragmentos de huesos del siglo I junto con trazas de lino y incienso, lo que se interpretó como confirmación de que allí reposan reliquias de Pablo. Además, se conservan evidencias indirectas en los monumentos de la propia Roma imperial. El Arco de Tito, que conmemora la conquista de Jerusalén en el año 70 d.C., muestra en sus relieves soldados romanos llevando el candelabro de 7 brazos y otros tesoros del templo judío como botín, un recordatorio esculpido en piedra del cumplimiento de la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo y del trasfondo de la época apostólica. Caminar por el foro romano, entre las columnas caídas y los templos a Júpiter y Rómulo, sabiendo que Pedro y Pablo habitaron esta misma ciudad llena de ídolos, es un ejercicio de contraste. Las voces de los pescadores galileos resonando en la capital del mundo antiguo. Un hallazgo conmovedor salió a la luz en 2002 bajo la prisión mamertina, una antigua cárcel romana cercana al foro. Unos grafitis cristianos antiguos, con símbolos como la cruz y monogramas de Cristo, lo que sugiere que siglos después ese sitio fue venerado como el lugar de encarcelamiento final de Pedro y Pablo juntos antes de sus ejecuciones. La veracidad de esto es debatible, pero la tradición sostiene que la cárcel mamertina fue donde estuvieron presos. Hoy se puede descender a ese oscuro calabozo subterráneo. Hay un altar, agua goteando de las paredes y un ambiente sobrecogedor.
Muchos peregrinos descienden allí a orar, imaginando a los dos grandes apóstoles encadenados en la penumbra, tal vez celebrando juntos la Eucaristía y alentando a sus compañeros de celda con la esperanza de la vida eterna. Roma, al igual que Jerusalén, es un mosaico temporal. En las catacumbas que se extienden bajo la ciudad se hallan inscripciones e imágenes de los primeros cristianos romanos del siglo II y III, orantes con las manos alzadas, el pez símbolo de Cristo, escenas bíblicas pintadas en frágiles frescos. Estas catacumbas existen porque los cristianos ya no temían la muerte. Sabían que la tumba era solo un reposo breve, una convicción heredada en buena medida del testimonio de Pablo, quien en su carta a los romanos escribió: «Ni la vida ni la muerte, ni poder alguno nos podrá separar del amor de Dios». Estar en Roma es, en cierto sentido, contemplar el triunfo silencioso de ese mensaje. Donde antes estaba el circo de Nerón, hay ahora una plaza presidida por la basílica más grandiosa de la cristiandad, y multitudes acuden no a ver mártires devorados, sino a honrar la memoria de aquellos mártires. Donde se erguían templos de dioses paganos, hoy se elevan iglesias en las que resuenan los evangelios. La Roma de los Césares cayó, pero la fe de los apóstoles perduró y se extendió desde esta ciudad hacia los confines de la tierra, cumpliendo la predicación de Pablo. Aquí concluye nuestro viaje de 20 siglos en 20 minutos. Un recorrido por 18 lugares bíblicos que aún existen y que siguen invitándonos a reflexionar. Hemos ascendido montañas sagradas y caminado entre ruinas milenarias. Hemos visto muros caer, reyes humillados, humildes exaltados, enfermos sanados y corazones transformados. Cada lugar, Ararat, Egipto, Sinaí, Nebo, Jericó, Babilonia, Susa, Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaum, Jerusalén, Damasco, Pafos, Corinto, Éfeso, Malta y Roma. Nos ha contado su capítulo de la gran historia bíblica. Estos sitios son mucho más que puntos en un mapa. Son puentes tangibles entre el pasado y el presente, entre la fe y la historia. Sus piedras y paisajes han presenciado acontecimientos que dieron forma a las creencias de millones. Y gracias a la arqueología, muchos secretos han emergido del polvo, confirmando narraciones o aportando nuevos matices. Desde la inscripción de un túnel que nos habla de un rey precavido en Jerusalén, hasta unas anclas halladas en el fondo del mar Maltés que nos susurran sobre un naufragio providencial. Cada descubrimiento arqueológico es como una luz que ilumina rincones oscuros de estos relatos ancestrales, haciéndonos sentir que, en efecto, todo esto sucedió en nuestro mundo real. Al terminar este viaje, queda una sensación envolvente, la de haber realizado una peregrinación por la memoria espiritual de la humanidad. Hemos visto cómo lugares ordinarios se volvieron escenarios de momentos extraordinarios. Y aunque el tiempo haya transcurrido, muchos de esos lugares siguen en pie, conectándonos con aquellos hombres y mujeres de la Biblia. Podemos caminar donde ellos caminaron, ver lo que ellos vieron, tocar lo que ellos tocaron y sentir quizá un destello de lo que ellos sintieron. Cuando el espectador apague este documental, quizás las imágenes de un amanecer en el monte Sinaí, de las aguas azules del Galilea, de las columnas de Corinto o de la humilde gruta de Belén quedarán flotando en la mente y en el corazón. Ojalá también perdure la inspiración, entender que la historia sagrada no está perdida en las brumas de los mitos, sino que late bajo nuestros pies, en nuestro mundo concreto, y que las hazañas de fe, amor y esperanza que se vivieron en esos lugares pueden seguir vivas hoy en nosotros. Nuestro viaje termina físicamente en Roma, pero como en el libro de Hechos, que concluye abruptamente con Pablo en esa ciudad, la historia queda abierta para continuar. Los lugares existen, las historias persisten, ahora es labor del presente darles significado y tal vez escribir nuevos capítulos de reconciliación, de descubrimientos y de fe renovada, conectando así nuestro tiempo con aquella antigua y siempre nueva historia.